De esa época que dabas consultas clínicas, ¿cuál era el mayor error de la gente o qué es lo que veías que solíamos fallar siempre? Sí, esto es una cuestión muy oportuna. Es verdad que al final cada persona es un mundo y cada persona tiene sus características. Es verdad que yo, por ejemplo, veía un perfil más o menos habitual de personas que venían a consulta después de un periodo en el cual, pues a lo mejor venían de hacer nada de ejercicio y no se cuidaba la alimentación. Ya. Y en términos generales la gente tiende a pensar que come mucho mejor de lo que come realmente. Y cuando empiezas a preguntarle, pues a lo mejor cosas que no daban importancia, pues a lo mejor la cerveza, a lo mejor el tema de la carne, que seguramente hablaremos, el tema de los huevos, cosas que incluso en su mente puede pensar, pues esto está súper bien hacerlo. Cuando empiezas a trabajar y empiezas a valorarlo, pues dices, es que realmente hay mucho que mejorar. Incluso muchas veces quitando pequeños casos, o sea, pequeños alimentos, o sea, pequeños grupos de alimentos o pequeñas modificaciones, son suficientes para que haya cambios sustanciales y en este caso el impacto puede ser bastante positivo. Mm. Luego hablaremos, ¿no? Más adelante, en tu carrera hay un hito que es aparecer en el New York Times con una investigación sobre la industria cárnica que es bastante interesante. Pero antes de pasar a ese punto, y siguiendo con este tema, ¿no? Hablabas de que tenías sobrepeso. Claro, yo analizo toda la gente que vive con sobrepeso, ¿cuál creemos que es el causante número uno de ese sobrepeso? ¿Es cuestiones ya de lo que están comiendo? ¿Es cuestiones de todo el contexto, del estilo de vida, de lo poco que se mueven? Yendo ya al tema ya del sobrepeso, es lo típico que dicen, ¿no? De una persona está gorda porque quiere, que eso es una afirmación bastante contundente, ¿no? Sí. ¿Cómo ves este tema? ¿Tú que le has pasado por ese proceso del sobrepeso? A ver, esto es algo muy complejo en el sentido de que siempre hemos escuchado lo que has dicho de esto es muy fácil, si simplemente es moverte un poco más y comer menos y ya está solucionado. Si la cuestión fuera tan fácil, en España el 50% de la población no tendría sobrepeso y obesidad. Estamos cerca de esos valores. Es decir, que eso pone de manifiesto que algo más complejo de lo que podemos pensar está pasando. Sí. Y al final entiendes de que más allá de que haya posibles determinantes genéticos que hagan que una persona tenga más o menos predisposición, al final el entorno es todo. Es decir, al final vivimos lo que se suele decir a nivel científico, en un ambiente obesogénico en el cual hay muchos determinantes que nos inducen comer. Pues salimos a la calle y no paramos de ver anuncios de comida rápida. Totalmente. Empezamos incluso ahora con el tema de redes sociales, todo el rato estamos bombardeados por estímulos relacionados con la comida, e incluso hay estudios muy chulos que hablan de respuesta cefálica. O sea, la respuesta cefálica es lo que pasa en nuestro cuerpo antes de ingerir un alimento. Incluso cómo se pueden activar áreas del cerebro relacionadas con la recompensa, la liberación de dopamina y todo este tipo de cosas, Sí, bueno. que incluso sin comer, incluso el simplemente hecho de ver cosas que tu cuerpo entiende que en principio la iba a ingerir, en un contexto podemos decir más evolutivo, incluso te predispone. Entonces, claro, vivimos en un entorno en el cual constantemente es como que estamos preparando nuestro cuerpo para ingerir un alimento que en principio no teníamos por qué ingerirlo. Yeah. Y esto es lo típico, o sea, esto es súper habitual de, por ejemplo, seguramente va a pasar alguna vez, después de cenar empezáis a ver, pues por ejemplo en redes sociales o en la televisión, algo de comida y de repente empieza a dar hambre y a lo mejor acabáis de cenar y dices, pues sí, yo estaba súper saciado. Y empezáis a ver algo que os llama la atención, incluso que es como muy palatable, que eso es decir, como sensorialmente muy gratificante, y dices, me lo comería ahora mismo. Y al final esos estímulos constantes facilitan. Al final también, pues todo esto, si por ejemplo la persona está viviendo un momento a nivel de estrés laboral, personal, familiar o otros muchos factores, hacen que su predisposición a caer en ese tipo de situaciones también sea mayor. Entonces esto es tan complejo que al final yo creo que pone de manifiesto que no se soluciona de una forma tan sencilla. Incluso seguramente habéis escuchado hoy en día en los análogos del GLP-1, el Ozempic, Sí, este momento es una inyección. efectivamente, que eso básicamente lo que favorece, estaba indicado para personas diabéticas porque favorece la secreción de insulina, pero también tiene un efecto anorexigénico, que básicamente eso quiere decir que favorece la sensación de saciedad. Las personas que utilizan el análogo del GLP-1 lo que hace es que están súper saciadas, incluso al principio, incluso tienen asco por comer, o sea, pierden por completo el apetito. Wow. Hay estudios muy chulos en los cuales básicamente se ve que los efectos son brutales tanto en cuanto se mantiene el fármaco. En el momento que el fármaco se deja de administrar, hay un efecto rebote brutal. Wow. Porque al final no está solucionando el problema, simplemente un parche que te permite durante ese momento quitarte el hambre, pero no estás cambiando el entorno que te lleva a esa situación. Bueno, y el peligro que tiene esto de comer poco, que a veces pasa con otros parches, ¿no? Como el balón gástrico, reducción de estómago, todas estas cosas, que sí, que te entran menos ganas de comer, pero si tienes en medio de un depósito de, vamos a decir, de 1 kilo de comida, tienes un depósito de 200 gramos de comida, ¿cómo eliges esos nutrientes? Claro. ¿Cómo te estás alimentando? O sea, te estás comiendo una comida ya hecha del supermercado, calentada en el microondas, que no tiene ningún tipo de micronutrientes, claro, vitaminas. Claro, hay un riesgo ahí también, Miguel, de ese déficit de vitaminas y de micronutrientes que estamos viviendo como población ahora mismo, que hay gente incluso sana que tiene valores luego en analíticas
que no están llegando a los niveles que deberían llegar de muchas vitaminas y muchos nutrientes. Sí, o sea, al final ahí yo estoy con mucho más partidario a través de la alimentación, pero que es cierto que a partir de ese tipo de patrones es mucho más fácil caer en deficiencias de vitaminas y minerales que sean esenciales, y que eso unido a ese déficit tan brutal hace que la persona se sienta súper cansada, súper fatigada, que no tenga ganas de moverse, y al final entra como en ese círculo vicioso del cual le cuesta tanto salir. Y al final cuando se da cuenta dice, joder, o sea, han pasado 5 meses y me veo como nunca me he visto. ¿Y cuál sería el primer paso de esa persona con sobrepeso? ¿Por dónde crees que debería empezar? Me refiero, ¿es tanto el elegir la comida o es más bien algo de tomar la decisión, responsabilizarse de ese deporte? Yo creo que como pasa también una cuestión mental, con el tema del psicólogo, quiero decir, es como darte cuenta de que necesitas ayuda y pedir ayuda, porque muchas veces, como existe un cierto estigma con la obesidad, igual que pasa con el tema también de salud mental, ese estigma hace que mucha gente no vaya al profesional porque se siente que le va a juzgar o se siente mal. Incluso hay personas que no quieren pesarse y cuando se pesan lo pasan fatal. Entonces creo que también ese mensaje tranquilizador de, al final, todos hemos pasado por una etapa en la cual, por diferentes circunstancias, pues a lo mejor la alimentación ha ido mejor, ha ido peor, igual que cualquier otro tipo de cosa, y es reconocer el hecho de que estoy en un punto en el que necesito pedir ayuda a alguien que me ayude. Y en este caso, pues el profesional sanitario va a ser un dietista nutricionista que te ayuda a coger las herramientas para tu entorno, tu contexto, que te lleve a cabo a alcanzar ese objetivo. ¿Y el psicólogo? ¿Crees que sería un profesional que ayudaría en esta fase de cambio? Sí, el psicólogo puede ser una herramienta brutal, sobre todo cuando empieza a haber problemas de relación con la comida, cuando a lo mejor la persona empieza a utilizar la comida como una forma de paliar emociones negativas. Por ejemplo, está muy estresado y se da atracones por la noche, o tiene esas situaciones en las cuales yo como nutricionista te puedo decir qué alimentos en su combinación pueden ser más interesantes para cubrir tus requerimientos, pero no te puedo ayudar a gestionar esas emociones que a veces trascienden una cuestión laboral, personal, familiar o cualquier otra cosa. Entonces, en un perfil así, el psicólogo es fundamental. Has hablado también el tema de cambiar el entorno. Si pudieses aterrizar eso un poco más, por si una persona que está escuchando esto tiene sobrepeso, ¿qué es cambiar el entorno para poder perder peso? Sí, o sea, cambiar el entorno es empezar a generar, podemos decir, disruptores que sean positivos. Pues, por ejemplo, yo venía de no hacer nada de ejercicio, pues empezar a encontrar un hábito que para mí me genera adherencia, en el sentido de, pues a lo mejor puedo salir o puedo quedar con alguien para ir a clases de spinning o para jugar al pádel o cualquier cosa. Y generar algo que para ti poco a poco te vaya motivando a cambiar un hábito. Porque muchas veces como que obligamos a la persona, hoy en día se escucha mucho de todo el mundo tiene que hacer ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza es fundamental, súper bien. Pero a lo mejor hay alguien que meterse en un gimnasio le genera pánico, sobre todo. Y es muy aburrido. Y es aburrido. Pues entonces, si la cuestión es empezar a generar cambios. Y cualquier cosa que sea respecto a lo que venía haciendo, que no era nada, pues va a ser maravilloso. Igual que con la alimentación. O sea, con la alimentación es generar pequeños hábitos que no hace falta, que muchas veces lo que nos pasa es que intentamos pasar de todo a nada. Intentamos de repente hacer un cambio brutal en nuestra vida, que a lo mejor eso hace que sea insostenible. Qué buen consejo. Entonces ir generando pequeños cambios que en última instancia conformen una base que sea sólida. Pero esto, Miguel, ya no solo se aplica a la nutrición o a un cambio físico, se aplica a todo en la vida. Es decir, la forma más rápida de adquirir un nuevo comportamiento, unos nuevos hábitos, es decir, ser más disciplinado, más productivo, comer mejor, entrenar más, no sé, emprender, ser más creativo, es coger a una persona más creativa, más que mejor coma, que más ejercicio haga, que conozcas y decir, voy a pasar más tiempo contigo. Simplemente haciendo ese gesto, lo vas a ver tomando decisiones a esa persona y estando con esa persona, que va a surgir de forma natural incrementar mucho más cantidad de tiempo de eso que tú quieres implementar nuevo, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio de contexto de voy a pasar más horas con gente que tengan esto interiorizado en su ADN, ya va a hacer que, aunque no pongas esfuerzo, ya aumente más pues las mejores decisiones que te van a ayudar mucho todo esto. Hablando de decisiones, hay un punto en tu carrera, no sabemos cuándo, y quiero que nos expliques, en el que decides investigar. Y decides investigar más bien, plantearte los estigmas que hay ya en ese momento en la nutrición sobre qué es una dieta saludable. Supongo que habrás pasado por procesos como escuchar la comida real, escuchar la comida ancestral de nuestros ancestros. Y ahora mismo tu planteamiento, según hemos investigado en tus redes sociales, es más orientado a la comida basada en plantas, a la comida más vegetal, vegano, vamos a decir este término, ¿no? ¿Qué pasó en tu carrera o qué pasó en ese viaje que hiciste para descubrir esto y llegar a estas conclusiones para ahora mismo, pues eso, mencionar esta dieta vegana como probablemente una de las más saludables que hay ahora mismo? Vale. O sea, antes de dieta vegana, o sea, yo soy más, digamos, del concepto de dieta basada en plantas, que incluso después hablaremos, que es un concepto un poco más general, que incluye incluso dieta vegetariana, incluso podemos trabajar sobre eso, pues ahora... pero podemos después valorar. Básicamente buscas la dieta óptima, ¿no? Sí. Ese es el objetivo final. O sea, al final yo
O sea, yo tengo ahora mismo 30 años, o sea, llevo 8 años investigando, o sea, hice un doctorado en el cual investigaba con diferentes proteínas de origen vegetal para ver el impacto sobre la salud. Y yo siempre he estado interesado en... Yo, por ejemplo, durante la tesis trabajaba sobre todo en laboratorio y trabajaba como con células, con animales, o sea, más en un ámbito que quizá para mí no me llenaba tanto porque a mí me gustaba, o lo que me gusta ahora es hacer ensayos clínicos en el sentido de ver qué le pasa a las personas cuando siguen un patrón de dieta, que es un poco el punto y final bajo el cual intentamos encontrar recomendaciones en última instancia. Entonces, un poco a raíz del hecho de empezar a leer un poco de literatura científica y de, pues por ejemplo, pues plantear la dieta mediterránea está súper bien, pero y quizá a lo mejor podemos hacer algunos cambios que pueden ser más interesantes. Entonces, yo ahora mismo, o sea, tengo un grupo de investigación en el cual, pues todas esas, podemos decir, esas ideas que se nos van ocurriendo en relación a, ¿y si, qué pasaría, por ejemplo, si yo cojo una dieta mediterránea y aumento la proporción de vegetales integrales? ¿Mejoraríamos respecto al gold estándar, es decir, la mejor dieta que es una dieta mediterránea? Entonces, no es que yo sea partidario de esa dieta como tal, sino que pues, podemos decir que por diferentes pasos en relación a los estudios que hemos ido haciendo, pues me han ido llevando a esa línea. ¿Cuándo fue el día y cómo lo viviste? ¿Que descubriste que a lo mejor la carne roja no era la mejor proteína? Uy, buena pregunta. Yo creo que, o sea, que no fue como, al final es como otra cosa la idea, no es como de un día para otro, sino que es el conjunto de muchos hechos. Por ejemplo, o sea, nosotros hemos hecho, que es lo que decía del New York Times, hicimos una revisión en la cual analizábamos los estudios que evaluaban la carne. Porque muchas veces con la carne solamente he escuchado de que se suele decir, hay estudios para todo, hay estudios que dicen que la carne es buena, eso es así, hay una locura. estudios que dicen que la carne es mala, y yo me llevaba a preguntar, pero ¿cómo es posible esto? Si al final los estudios, si están bien diseñados, tendrían, y si el objetivo que se plantean es más o menos el mismo, es decir, ¿qué le pasa a un grupo que consume carne respecto a un grupo que no consume carne cuando todo lo demás es igual? ¿Aumentan factores de riesgo cardiovascular o no? Entonces me llevé a esa pregunta y empezamos a revisar la literatura científica y a partir de ahí pues, vamos teniendo respuestas que en última instancia te llevan un poco a ese punto en el cual lo encuentro ahora. A lo mejor si volvemos a tener esta entrevista dentro de 10 años, pues te digo, pues un poco evolucionado y lo veo de otra forma distinta, pero un poco la consecuencia de todo lo que llevo acumulado en estos últimos 7, 8 años. Una cosa, ¿crees que cambia tanto la ciencia como para que, imagínate, en 5 años estemos hablando de que la carne va a ser buena? No, eso sí. Bueno, a ver. O sea, No, tú lo ves tan claro que ni de coña va a ser a buena. ver, o sea, quiero decir, al final la ciencia, lo bonito de la ciencia que suele decir es falsable, es decir, que continuamente puede haber cambio y ese es el motivo de la evolución. Yeah. O sea, al final todo está sujeto a cambio. Es cierto que hay como unos principios que en términos generales están tan sustentados que es difícil, al menos con la evidencia que tenemos hoy en día, de que cambien. Al final haría falta por un tiempo más o menos igual al previo para cambiarlo en términos generales, pero yo creo que lo bonito de la ciencia es el siempre estar sujeto al cambio. Y él siempre está sujeto a la posibilidad de que lo que yo estoy diciendo hoy, quizá, no lo sé, puede ser que dentro de 20 años, con equipos de medición mucho mejores, mucho más punteros, con muchos más recursos, con inteligencia artificial, no lo sé, con otros muchos recursos, a lo mejor lo veamos de forma distinta y hay algunos matices que no podíamos tener en cuenta, hipotéticamente. Pero hasta el día de hoy, con el tema de la carne roja, con el tema de los huevos, con diferentes cosas, pues todo nos lleva a una conclusión que es bastante clara hasta el día de hoy. ¿Y qué conclusión es esa? Vamos a hablar acerca de... Que cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor. Cuanto menos carne roja mejor. Sí. O también carne blanca. Cualquiera. O sea, podemos profundizar mucho en ello, pero en términos generales, lo que hablamos, podemos decir, las diferentes líneas de evidencia en ciencia hay diferentes tipos de estudios. Están los estudios observacionales, en los cuales yo cojo a un grupo de población y observo qué le pasa. Vale. E intento relacionar, pues, si yo en un grupo de 100 personas veo que las que más carne consumen también tienen más riesgo cardiovascular, pues yo encuentro una asociación. Pero no es una causa. Puede haber como muchos factores de confusión. A lo mejor da la casualidad que las personas que consumen más carne, a lo mejor también fuman más, o a lo mejor tienen peor estilo de vida. A nivel estadístico se pueden hacer ajustes, que también se pueden hacer, que eso más o menos lo mantiene. Están los estudios observacionales, los ensayos clínicos, en los cuales yo cojo a un grupo de población, por ejemplo, 100 personas, a 50 les doy carne y a 50 no, y veo qué les pasa sobre su salud. Y también esto con analíticas y demás. Efectivamente. Vale. Y después están ensayos genéticos que básicamente en función de variantes genéticas veo si esas personas que tienen más predisposición manifiestan una enfermedad o no. Vale. Pues entonces simplemente lo que quiero decir con esto es que todas las líneas de evidencia, ya no solamente un tipo de estudio, sino todos los tipos de estudios en diferentes poblaciones, es decir, en España, en Sudamérica, en Estados Unidos, y en diferentes estudios de forma consistente se observa de una forma súper clara, o sea, hasta el día de hoy es súper claro, que cuando desplazamos fuentes de proteína de origen animal, como la carne roja, la carne blanca, los huevos o incluso los lácteos, lo desplazamos por fuentes vegetales integrales mayoritariamente, como las legumbres, los frutos secos,
se reduce el riesgo tanto de, o sea, de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes o el cáncer, así como los factores de riesgo que están asociados. Y eso hasta el día de hoy... O sea, eso es claro y común a todos los estudios. Sí. O sea, me encantaría que alguien me diera aquí y me dijera, o sea, hay pequeñas excepciones por diferentes circunstancias, pero el grueso, porque al final esto es lo importante de la ciencia, o sea, hay estudios para todo. Y hay estudios haciendo barbaridades, diciendo cosas que dice esto no es posible. Porque por diferentes circunstancias, el diseño, el conflicto de interés, diferentes factores, a lo mejor el diseño pues quizás no es el mejor de todo. Pero la ciencia no se construye de un estudio. Claro. La ciencia se construye de muchos estudios que replican de forma consistente los mismos hallazgos. Y a partir de ahí generamos el conocimiento.